Buenos días, estamos aquí grabando desde Puerto Rico para el mundo entero. Le damos las gracias por compartir en este canal Jesús más de ti y menos de mí, porque es importante que esta serie es la segunda parte. El primer video fue el poder de la unión y seguimos en esa misma línea, en el nombre de Jesús. Pues vamos a compartir este versículo clave, porque es importante saber que Jesús es el sumo sacerdote que intercede por todos los santos y por los que han de creer en Jesús. Los sacerdotes es Hebreos 7, del 23 al 25, y comienza así. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar en el ministerio. Pero Jesús conserva un sacerdocio inmutable, porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Que no cambia. Sigue estando vivo, Jesucristo por su resurrección. Puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Que el Dios vivo, Jesús, sigue intercediendo por todos los que van a ser salvos, el número de salvación, para completar los que van siendo salvos día tras día. Jesús va añadiendo a su iglesia aquellos que van siendo salvos en el nombre de Dios. Bueno, amados, primeramente por Dios, porque Él entregó su vida, no importa cuál tipo de pecado hemos cometido. Cristo murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre nos redime para poder obedecer a Dios. Y vamos a Juan 17, del 14 al 21. Vamos a estar compartiendo la continuación del poder de la unión. Que es importante seguir en la oración intercesora de Jesús. Voy a terminar este capítulo completo en 3 videos. Ya está la primera parte, esta es la segunda parte y luego la tercera parte, por el favor de Dios, porque tenemos propósito para con Dios. Pues dice: yo les he dado tu palabra. Ese es Jesús intercediendo por sus apóstoles, que iban a traer la palabra de Cristo, escribirla para todos nosotros, para poder llegar al mundo con la palabra de Dios. Pues dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas o guardes del maligno. Ellos no son del mundo, tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús al Padre, intercediendo por sus apóstoles y discípulos en esos momentos. En Juan 15, 18 al 21 dice así: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque somos diferentes, cargamos con el Espíritu Santo de Dios, a diferencia al mundo. Porque llegó la palabra de Dios a nuestras vidas, y eso es lo que vamos a compartir en el nombre de Jesús.
El mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, clave, los que somos de Cristo no pertenecemos a este mundo. Somos diferentes porque tenemos el Espíritu Santo y no el espíritu del mundo. Sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los odia, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Es importante saber que el mundo no ha conocido a Dios, por eso no reconoce que somos hijos de Dios. Pero hay salvación. Puedes pasar de las tinieblas a la luz a través de Jesucristo. Porque el Hijo de Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Por eso tenemos comunión los unos con los otros, cuando nos amamos los unos a los otros. Amén. En Primera de Juan 5, 18 al 20, dice así: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que aquel que nació de Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo, lo guarda a esa persona para que no practique el pecado. Porque los no de Dios son para bendecirnos y los no de Dios es para protegernos. Los sí de Dios son para bendecirnos. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Por eso tenemos que cuidarnos y no darle lugar al diablo, porque en nuestra vida tenemos que mantenernos limpios por la sangre de Jesús y la purificación de la palabra de Dios. Por eso dice: santifícalos en tu verdad, mi palabra es la verdad, dijo Jesús. Tenemos que apartarnos para ser útil únicamente para Dios a través de Jesús. Que seamos de Jesús y tener una identidad clara quiénes somos en Cristo, porque el enemigo le gusta traer confusión para que no sepamos que somos del Señor Jesucristo. Por eso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, los 40 días y 40 noches que él ayunó, cuando sintió hambre, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, tratando de ponerle confusión, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos que alejarnos de los ídolos para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Dios les bendiga. Y seguimos en la oración intercesora del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que Él aún intercede por todos los santos y por los que han de creer en Él.
Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico, me aparto obedeciendo a Dios, ¿verdad? Al Padre. Es lo que quiso decir Jesús, porque no tiene que ser más santo. Él es santo, totalmente. Y él dijo, y por ello yo me santifico, que permanecía en la palabra de Dios, obedeciendo y guardándose para el sacrificio de la cruz, el Cordero de Dios inocente que quita el pecado del mundo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesucristo siempre habla verdad, no mentira, porque Él es Dios con nosotros y Él es el camino que debemos seguir, la verdad que debemos creer y la vida que debemos vivir. Y en el 20 prosigue diciendo así: Jesús intercediendo al Padre por sus apóstoles y también por los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Dice: pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, seamos uno en el Padre y en Jesucristo, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque Jesús dijo: si se aman unos a otros, sabrá el mundo entero que somos discípulos de Cristo, porque nos tenemos amor los unos a los otros. Dios les bendiga, amados. Vamos a orarle al Padre a través de Jesucristo para terminar esta segunda parte, el poder de la unión. Dios les bendiga. Señor Padre eterno, te damos las gracias porque en Jesucristo nos da Él palabra de vida eterna. Y ayúdanos, Jesús, a permanecer en ti y tus palabras permanezcan en nosotros, porque tú eres santo y todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, Él nos lo concederá conforme a su voluntad. Dios les bendiga, Señor, que seamos uno en Jesucristo y en el Padre, en comunión con otros creyentes, porque Proverbio dice: el que camina con sabios será sabio, pero el que es compañero de necios sufrirá daño. Señor, que podamos estar con las personas correctas en este caminar en Jesús.